Gracias por continuar con nosotros en este martes 21 de noviembre y ya estamos en la entrevista central y nos acompaña el senador por la provincia Barahona, José del Castillo Sarguión. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. Bueno, un placer compartir con ustedes y sobre todo con quienes nos siguen esta mañana en El Despertador, un placer de verdad. Y también por nuestro canal de YouTube, que de hecho por ahí es en donde lo esperamos que le envíen algunas preguntas para que usted les responda, sobre todo a la comunidad barahonera que está dentro del país y también muchos en Estados Unidos. Y en Europa sobre todo. La migración barahonera se dio sobre todo de las comunidades como Vicente Noble y otras a España sobre todo. Exacto. Por el tema de Lucrecia Pérez. Sí. Sí. Ahora están yendo a Londres. 1992, esa situación se hace 31 años ya. Sí, pero sí, vamos a empezar con eso. Yo presumo lo que tú ibas a preguntar, y es sobre la situación del cólera en el municipio La Ciénega, en la comunidad La Ciénega, que se ha dicho que se debe al colapso de un acueducto. Es lo que se ha dicho, y que se están haciendo unos trabajos en la vía que comunica a Barahona con Pedernales. Quisiéramos tener su apreciación sobre lo que está sucediendo, porque ya van varios muertos. Sí, se habla de una decena de muertos. Algunos hablan hasta de 13 fallecimientos. Lo que a mí me preocupa básicamente ha sido, primero, el tiempo que se dilató la Autoridad de Salud Pública en reconocer la situación que estaba afectando a los pobladores de La Ciénega, de Bauruco, de Juan Esteban, del Arroyo, o sea, esas comunidades de la costa, que incluso si tuve yo que publicar un Twitter, o por lo menos hubo una coincidencia ahí, el pasado viernes, con una prueba de laboratorio de la Plaza de la Salud de un paciente que fue trasladado de Barahona, para que 2 o 3 horas después el Ministerio de Salud Pública pues admitiera la presencia de cólera. Y ocultar este tipo de situaciones es grave, porque si la población sabe que está la presencia de esta enfermedad, que es una enfermedad que rápidamente te deteriora si no están las atenciones adecuadas, pues bueno, se pueden salvar vidas. O sea, a mí me parece que eso es lo más grave de esta situación. Luego ya Salud Pública ha admitido el hecho, publicado que hizo una serie de pruebas y que real efectivamente dieron positivas al cólera, pues ha intervenido la comunidad de La Ciénega. ¿A qué se debe la situación del brote de esta enfermedad? Bueno, evidentemente el acceso a agua contaminada, ¿no? Naturalmente, que incluso se puede agravar ahora con la tormenta. Barahona es uno de los lugares donde más milímetros de agua cayó durante el fenómeno que pasó el fin de semana pasado. Se debe, como ustedes recuerdan, hubo un deslizamiento en la carretera entre Barahona y La Ciénega, que inhabilitó el acueducto de San Rafael, que alimentaba a la comunidad de La Ciénega, y ellos han tenido que acceder directamente al agua de las fuentes acuíferas, de río específicamente. Y al parecer el río está contaminado y se generó esta situación. Ahora, hoy en día no tenemos, a ciencia cierta, un diagnóstico de qué es lo que hay, o sea, de dónde, cuál es el foco de origen. Pero lo importante es que ya Salud Pública está en el lugar, está dando las vacunas, dice que ha vacunado a cerca de 7.000 personas, suministrando cloro, porque con el tratamiento del agua esto se puede paliar o resolver. Y vuelvo y reitero, la preocupación ha sido la falta de las autoridades de reaccionar a tiempo, de anunciar y de intervenir. De hecho, la Dirección Provincial de Salud casualmente fue sustituida su directora, y uno especularía en que tiene que ver con esta falta de gerencia, digamos, en un tema tan fundamental y que afecta e impacta a la salud de los barahoneros. Igual el caso del dengue. El dengue, Barahona llegó a ser la provincia de mayor incidencia de dengue. De hecho, ahora yo espero que las autoridades, nosotros lo hemos venido haciendo en coordinación con la oficina de la diputada Rudy Méndez. Yo espero que ahora, pasadas las aguas,
el ministerio sepa lo que sucede siempre, es decir, ante la acumulación de grandes cantidades de agua que cayeron, pues evidentemente prolifera el mosquito y va a venir otra oleada de dengue, y yo entiendo que las autoridades están preparadas para fumigar y sobre todo para educar a la población en torno a cómo almacenar el agua, utilizar el cloro y evitar fallecimientos de dengue. En Barahona han fallecido... A propósito de eso, quería preguntarle si mezclamos lo que tiene que ver con la situación del dengue, ese brote de cólera y la situación actual de fin de semana de mucha lluvia en la zona, tanto de Barahona como de Bauruco, ¿usted tiene información de cuántos muertos, cuántas víctimas se han registrado por esas afecciones o por esas situaciones? Bueno, en el caso del dengue se hablan de más de 6 muertos, entre ellos 5 niños o menores de edad. Y en el caso del cólera, alrededor de 13, es la información que tengo. Algunos hablan de más, pero tú sabes que a veces uno tiene que ser cauto en este tipo de información. Y lo más importante es la información oficial. Lo que ocurre muchas veces es que los enfermos son trasladados a Santo Domingo, fallecen en Santo Domingo, y esos registros se dan, por ejemplo, en el caso de las afecciones de niños por dengue, esos registros se dan en Robert Rick Cabral, o en el caso de cólera en un hospital de Santo Domingo, por ejemplo, esa prueba que yo pude obtener, porque inmediatamente ante la situación y la presión de la comunidad y los reclamos de que hubiese una respuesta ante la situación de la presencia del cólera, pues entonces me ocupé de obtener una muestra, una prueba, cosa que pudo haber hecho Salud Pública, pero entiendo yo, preguntaba ahí mismo, y bueno, verificar precisamente la presencia del cólera. Esa hace referencia porque la condición del hospital de Barahona no es adecuada, tomando aún cuando es una provincia tan importante. Bueno, es evidente que no. De hecho, la vicepresidenta de la República visitó... Esto hay que tomarlo como una crisis sanitaria en la provincia. La vicepresidenta se trasladó allá, constató el colapso en el caso de la crisis del dengue del Hospital Universitario y Regional Jaime Mota. Es un hospital regional, atiende a las 4 provincias. Es decir, tú tienes que saber que ante cualquier situación de incidencia, en este caso de dengue o de cólera, o cuando se produjo la crisis del COVID, pues evidentemente el hospital queda desbordado, porque no tiene las condiciones para atender a las 4 provincias al mismo tiempo en situaciones especiales. Entonces, nada, yo pienso que desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, la falta de reacción y hasta yo diría que de negación, porque no es posible que la autoridad sanitaria no supiera lo que todos los pobladores de la Ciénega estaban reclamando y denunciando hace tiempo, que es la presencia del cólera en esa zona, y evidentemente ante la negativa, la dilación en atender un reclamo que ha costado vidas en la comunidad de la Ciénega y en otras comunidades de la costa de Barahona. Senador, Barahona es una provincia grande, está gran parte de la población concentrada en la ciudad, que es una ciudad portuaria, un puerto importante, pero, por ejemplo, ahí en la Ciénaga es este municipio que es costero, pero también tiene parte de montaña, incluso ahí están las minas del Larimar. Y si de pronto nos dicen que existe la posibilidad de que el río esté contaminado con la bacteria del cólera, mi pregunta es, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer usted como senador para que se acelere la investigación, se determine si en efecto el agua de la que se nutre la población de esas comunidades rurales y aisladas se nutren de agua? El llamado lo hemos venido haciendo. Se habló de que el Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillados, que es responsable de los acueductos, iba a establecer una solución que permitiera el tratamiento de esas aguas, es decir, para que las aguas que consumiera el pueblo de la comunidad de la Ciénega pues estuvieran tratadas ante, evidentemente, la contaminación que se da en el río, que es el que suple el acuífero que está supliendo ahora la fuente de agua de la comunidad de la Ciénega. Se atribuye, pero esto también habría que comprobarlo, a la presencia de haitianos, sobre todo en la zona de la mina, quienes hacen los trabajos
de extracción del Larimar. En muchos casos son ciudadanos haitianos que son utilizados como obreros de minería y bueno, pues defecan directamente en el agua, en el río. Entonces eso evidentemente puede ser una de las fuentes de contaminación que esté afectando a la comunidad de la Ciénega. Hay que saber, y esto me lo recordó el doctor Sánchez Cárdenas, que estábamos hablando de este tema, que es el secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, que el cólera llegó a la isla a través de la MINUSTAH, de un grupo de nepalíes que vino a reforzar la misión de Naciones Unidas en Haití, la misión militar, y ahí inició el foco de transmisión del cólera en Haití y que de Haití se trasladó a la República Dominicana. Así que tiene sentido el vincular eso. Entonces, si yo que no soy un médico, ni soy ministro de salud, ni director provincial de salud, ni técnico de laboratorio, tengo todas estas informaciones, ¿cómo, te pregunto yo, cómo es posible que el gobierno no las tenga, o si las tiene, no accione a tiempo o no acuda en auxilio de la comunidad o no empiece a establecer las soluciones? En el caso de lo que tú me preguntas es resolver el tema del suministro del agua, o sea, ya sea conectar el acueducto o el tratamiento, pero mientras tanto, ¿qué agua tú estás consumiendo? Vamos a tratarla, vamos a establecer una solución, aunque sea provisional, o vamos a suministrar el agua en camiones, o sea, vamos a buscar una solución que permita que el agua que tú uses no esté contaminada o prevenir la contaminación. Si bien no es una función del Senado, de usted como senador, claro que sí, porque acuérdate que los senadores y los legisladores tenemos 3 funciones de acuerdo a la Constitución de la República: legislar, fiscalizar, esa no la hacemos prácticamente o muy poco, todos lo sabemos, sí, y representar. Entonces la de representación, evidentemente, me obliga, por eso la denuncia que hice la semana pasada, que dio origen a que el ministerio reconociera la existencia del cólera en la provincia de Barahona, específicamente en la comunidad de La Ciénega, y es parte de nuestro papel y nuestra tarea reclamar la solución de los problemas que afectan a nuestra comunidad. Por eso somos representantes. Sí, la situación de Barahona en términos de trabajo, porque hemos escuchado de dificultades con el ingenio que tienen allá, un ingenio estatal que le fue concedido a una empresa guatemalteca y que está allá. ¿Cuál es la situación del empleo? ¿De qué vive la gente de Barahona cuando usted mismo está diciendo que los obreros que trabajan en las minas del Larimar tienen que defecar en un río? Porque no hay instalaciones sanitarias. Bueno, yo no sé si tú has ido de arriba, pero la mina está ubicada... Lamentablemente hasta entrado a las minas. Sí, bueno. Las condiciones son lo primero muy que el precarias. camino es, o sea, la carretera, y nosotros, la primera resolución que sometimos solicitando la reparación de la carretera, a propósito, pasado mañana, 22 de noviembre, es el Día Nacional del Larimar. El Larimar es la piedra nacional y se instituyó como celebración este día. Tradicionalmente hay unas actividades que se hacen en la comunidad de Bauruco, no se van a hacer este año, fruto de la situación sanitaria que está viviendo la comunidad de La Ciénega. Bauruco es un distrito municipal del municipio de La Ciénega. Bueno, vamos a resaltar el día, pero evidentemente en el marco de esta situación. A principio de mi gestión, y lo he hecho ya en varias ocasiones, sometí una resolución solicitando la construcción de la carretera Bauruco-Las Filipinas. Las Filipinas es una comunidad minera que se ha formado allí para albergar a los que trabajan en la mina, a los que se meten en 1 kilómetro, 1,5 kilómetros en un hoyo, arriesgan su vida. De hecho, han fallecido decenas de mineros desde que inició la operación en los años 80, por distintas situaciones. A veces se caen, hay derrumbes, a veces se accede a bolsones de gas que los asfixia o se corta
es con un compresor que baja el oxígeno, se corta el O sea, oxígeno. ahí no hay seguridad para seres humanos. La mina nos encuentra en el día del Larimar cerrada también, porque al establecerse el foco, o al decirse que el foco de contaminación era a partir de la situación de los mineros y el uso y cómo se está contaminando el río, pues el Ministerio de Energía y Minas cerró la mina. Entonces es una situación de verdad muy precaria. Esa zona no tiene nada y la energía es a través de una planta eléctrica. Es decir, evidentemente se requiere una mina que es la única mina del mundo. Que me decía Ramón Albuquerque que no, porque la pectolita aparece en muchos lugares. Sí, yo digo que sí. Claro, solo es el color. Es el color, las tonalidades. De verdad que el Larimar es una cosa extraordinaria. De hecho, yo lo uso porque para mí es uno de los elementos singulares de la provincia de Barahona y lo promuevo. Pero nos encuentra esta celebración del Día Nacional del Larimar. Yo diría que, por lo menos yo, en mi gestión, que voy a cumplir 4 años en la posición, nunca había estado la situación tan precaria en o sea, la que comunidad. no estuvo en situaciones de precariedad durante gestiones gubernamentales anteriores, senador. Probablemente, pero yo no era senador y no recuerdo esa parte. No, solo digo porque como que era de la la mina provincia. cerrada, la comunidad minera contaminada por cólera, o sea, la continuidad o sea, no ha habido una mejora en lo que es la carretera, que es una cosa, llamarle carretera a eso es... Bueno, si tú has ido, tú habrás visto. Hay otra forma de entrar, No, yo solo pero digo, es más lejos, es a través de... Se lo digo, senador, sin ánimo de politizarlo, es porque ciertamente lo que usted dice es verdad y siempre hemos tenido información relacionada con las malas condiciones y las precariedades en que operan esos mineros en ese yacimiento De hecho, Larimar. debo Sin embargo, el PLD que gobernó los últimos 16 años, antes de estos 3 años de gobierno actual, Tú estás como el gobierno, que todo lo que cuando uno le hace una crítica lo dice, bueno, pero antes estaba mal también. Por eso le dije sin ánimo de politizarlo, sino por un asunto de realidad. Sí. La realidad es diferente al hecho de que se quiera politizar. La realidad es que efectivamente el PLD gobernó 16 años, posteriormente 13. Entonces, tampoco hubo una ocupación de esos mineros. O sea, eso parece que ningún gobierno se ha interesado. Sí, han trabajado desde que se descubrió el Larimar o se inició ese proceso en los años 80 en precariedades siempre, no hay dudas. Ahora, si hay un gobierno que ha hecho por el Larimar, sin ánimo de politizarlo tampoco, ha sido el gobierno del presidente Medina. De hecho, yo fui ministro de Industria y Comercio y se construyó ahí en la zona de Bauruco una escuela para dotar a los artesanos de la capacidad de transformar la piedra, una escuela de lapidaria. Trajimos desde Italia, con cooperación española, a profesores, maestros de la joyería, para que enseñaran a los locales artesanos a mejorar sus capacidades de transformación de la piedra. Ahí se instaló un museo también como elemento, ¿verdad?, de atracción de turistas y para que la gente conociera. Hay una tienda. Hay una escuela de Infotep en la carretera, después que se sale de Barahona. A eso me refiero. Eso se construyó y se hizo, y esa iniciativa es del gobierno del presidente Medina. Y de la Unión Europea también hubo un financiamiento destinado hace 15 años. Ese es para la mina. Para la construcción del túnel principal, es dentro del programa SISMIN, que es un programa de asistencia al sector minero que desarrolló durante unos años la Unión Europea. De hecho, el diagnóstico minero o el mapa nacional minero surge de ese proyecto financiado por la Unión Europea. Además, en el año 2018, el presidente, o el 19, no creo que fue el 18, el presidente Medina emitió un decreto para regular la pequeña minería y la minería artesanal, específicamente de Larimar y Ámbar, y establecer medidas que permitieran por lo menos regular la manera en que los mineros operan en la mina y tratar de preservar vidas, mejorar las condiciones de la extracción, regular un mercado que estaba totalmente desregulado en términos de que todo el material se exportaba e incluso los artesanos
tenían problemas y todavía se mantiene una situación similar para acceder a la piedra y poder realizar sus artesanías y su joyería. Sí, o sea senador, que, pero a propósito... sin ánimo de politizar, yo creo que el gobierno que más ha hecho, o por lo menos hizo algo, fue el de Danilo Medina. Y qué bueno que lo menciona, porque sí, fue justamente durante el gobierno del expresidente Medina, cuando se emitió el decreto, se prohibió la exportación del Larimar en bruto para fomentar una industria joyera en el país. Se había establecido la escuela de ahí de la Ciénaga, en donde se estaba capacitando a jóvenes. Se prohibió temporalmente. Justamente era la pregunta, ¿por qué nuevamente hemos recibido muchas versiones de que nuevamente, sobre todo compradores chinos y rusos, se están llevando el Larimar en bruto? Sí, es cierto. Ahora, ahí hay que modular el interés del minero, que es el que desarrolla la actividad de extracción, y de los artesanos locales. No solo los de la comunidad de la Ciénaga, sino los de Puerto Plata, los del este. Con el ámbar. De hecho, no. ¿El Larimar? Es que el Larimar se trabaja en el país entero. En el país entero. Claro, pero la beta se principal obtiene, está ahí en la Ciénaga, ¿no? se obtiene la mina está allá, es la única mina del mundo y del país, evidentemente. Pero la piedra en bruto se trabaja en muchísimos sitios del país. De hecho, los más avanzados son los puertoplateños, porque tienen una artesanía del Larimar por el turismo y demás, y se han ocupado de eso. Digamos que son los artesanos más diestros que yo conozco del Larimar. Aunque en la Ciénaga evidentemente también hay personas que tienen mucha capacidad de trabajar en la piedra. De hecho, joyería muy fina se realiza en República Dominicana. Por ejemplo, hay una colección de una joyera dominicana que voy a mencionar porque es dominicana y hay pocas que lo hagan, que es Mónica Varela, sí, que trabajó una colección que a mí me tocó ver y apreciar de ámbar y Larimar, y realmente el Larimar era pulido y preparado en la misma zona de la Ciénaga. O sea, lo que hay que tratar de armonizar, y para eso la regulación del Estado, el Ministerio de Energía y Minas, que es el que maneja, y que tiene un departamento de pequeña minería, que es el que maneja los temas de Larimar y ámbar, entre el interés del minero de sacar el mayor provecho posible económico, a veces con contratos a largo plazo, incluso que financian la minería y la extracción con estos compradores chinos o rusos o indios que entonces la utilizan para hacer joyería y artesanía fuera del país, y luego vendiéndonos a nosotros para que se lo vendamos a los turistas. Pero y la necesidad del mercado local. ¿Cómo se dio? Porque tampoco el mercado local asimila todo el Larimar que se obtiene. Pero ¿cómo se dio eso de revertir la prohibición de la exportación de Bueno, por la presión de los mineros. Sé que los mineros evidentemente obtienen mayores beneficios, garantías, financiamiento, o sea, contratos a largo plazo, extrayendo la piedra para exportación, que a esperar, digamos, eso dicen ellos, ¿no? Porque yo he tratado el tema y he hablado con ellos, esperar que venga un artesano y le diga, mira, yo te voy a comprar tanto del material bueno como del medio, porque hay Larimar de distinta calidad. Es decir, es una situación que lo que requiere es una regulación, es decir, ¿cuál es la cantidad de Larimar que se consume en el territorio nacional? ¿Qué tipo de Larimar? Es decir, porque hay tipo AAA, lo que le llama AAA, AA, o sea, Larimar de diferentes categorías y calidad. Y entonces tratar de garantizar el abasto de ese mercado y que el minero tenga la posibilidad de exportar lo demás. En esa misma línea, tal como le preguntó Ana, estamos hablando de, bueno, como fuente de riquezas, de generación de riquezas y de empleos. El ingenio Barahona, las minas del yacimiento del Larimar. ¿Qué otra fuente de riqueza o de generación de ingresos la agricultura Barahona? es el elemento principal en Barahona. La agricultura, el monocultivo, es decir, el conuco. Luego el ingenio es el principal empleador. Es decir, mucha gente critica a la industria azucarera y establece que el azúcar está en pobreza, o sea, la caña está en pobreza. Mientras tanto, me decía el ingeniero Bulcar que también en una... Bueno, el azúcar no trae pobreza, enriquece a los propietarios. Me refiero a las comunidades. Por siglos y siglos. Me refiero a las comunidades. Ahora, le decía yo al ingeniero Bulcar que sí, bueno, ciertamente podemos desarrollar otras actividades. Mientras tanto, el principal empleador de la provincia de Barahona y de la provincia de Bauruco
probablemente Independencia también, es el ingenio Barahona. En Zafra, lógicamente, la Zafra empieza ahora en diciembre, y de ahí dependen muchas comunidades cañeras de las provincias, y es una actividad que tiene una tradición de más de 100 años en la provincia de Barahona. Entonces, porque tenemos un puerto, porque tenemos grandes extensiones de tierra que se prestan a la producción de caña. El ingenio también ha diversificado su producción hacia otros rubros, plátano, papa, cebolla. Y el otro elemento que Barahona siempre ha estado impulsando y que hoy en día representa una parte importante de su economía, aparte de la minería, no solo la de Larimar, sino la minería de yeso, de agregados, la fabricación de bloc. Cemex opera ya también para extrae yeso para la producción de clinker. Entonces, mármol también, hay una mina de mármol en la zona de Canoa, entre Canoa y Vicente Noble. Es la parte del desarrollo turístico. Hoy en día Barahona, digamos, es el centro para conocer Pedernales, para conocer Bahía de las Águilas, para explorar la región, para conocer los atractivos que tiene la propia provincia, el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo de rally, por ejemplo. Somos un destino, tenemos varios eventos que se realizan en el año de rally, y todos los fines de semana la capacidad hotelera de Barahona queda copada por gente que va a desarrollar ese tipo de actividades o a conocer Bahía de las Águilas desde la provincia de Barahona. ¿Y el Hotel Guarocuya está en funcionamiento o sigue cerrado? El Hotel Guarocuya, el gobierno lo recibió del operador que lo estaba explotando y lo ha convertido en una escuela del Infotep. ¿Una escuela de hotelería? De todo. Pero hemos insistido con su director que oriente el currículum hacia temas de hotelería, sobre todo porque Pedernales demandará en algún momento una gran cantidad de personal, y Pedernales es una provincia donde su población apenas son 32.000 habitantes. Gran parte incluso hoy en día del personal de construcción que está demandando las obras que se están haciendo en Pedernales sale de Barahona, y nosotros digamos que seremos un beneficiario directo del desarrollo turístico que se dé en Pedernales. Sí, y justamente, senador Pedernales, su provincia tiene muchos atractivos, tiene playas, pocas veces conocidas por la propia población dominicana, tiene además el Larimar, tiene ya la infraestructura portuaria, montaña, quizás no la... Y ríos, tiene montaña, tiene ríos fantásticos, cascadas impresionantes, y lamentablemente es poco conocida como destino turístico, su infraestructura hotelera es mínima. Y ahora el empeño está en Pedernales. ¿Esto no amenaza justamente el desarrollo turístico como tal de Barahona? Mira, y además, perdón, senador, ¿qué va a pasar con el aeropuerto María Montés, que nunca funcionó con normalidad, fue muy escaso sus operaciones, y ahora habrá otro aeropuerto también allá en la región, que será el de Pedernales? Mira, yo nunca voy a criticar el desarrollo de Pedernales. Sería un mezquino y mentiría si te diría que eso no beneficia a la provincia de Barahona y a las demás provincias de la región Enriquillo. Sobre todo a Barahona, que es la puerta de entrada terrestre hacia Pedernales. Y además debemos servir de soporte tanto de la gente que trabaje en la construcción de ese destino, los que tengan que servir también de mozos, de guías turísticos, o sea, toda esa demanda de empleo que debe generarse en algún momento en Pedernales y que ya se está generando para el caso de la construcción, en gran medida saldrá de la provincia de Barahona. La producción agrícola de Barahona se destinará en gran medida a suplir lo que se coman los turistas que visiten Pedernales cuando inicie el desarrollo turístico. Pero lamentablemente Barahona está destinada en este concepto a servir de un destino alternativo o digamos que complementario al destino de Pedernales. Lo que tiene que hacer el gobierno es desarrollar las inversiones en la provincia que permitan que Barahona sea también un atractivo. Ha iniciado la construcción de un puerto de cruceros. Yo lo felicito al presidente por haberlo hecho.
iniciar esa construcción. Yo espero primero que se termine y segundo que lleguen los cruceros, porque no hacemos nada con tener el puerto de cruceros si no está en Pedernales van a llegar los cruceros. Se ve poco optimista Bahía de los con eso. Águilas. No, si porque en estarán Pedernales sí hoteles van a llegar los 5 cruceros estrellas. como están yendo a Puerto Plata. ¿Por qué? Porque hay una empresa mexicana que es la que tiene la concesión del puerto turístico, está construyendo y está invirtiendo millones de dólares que va evidentemente a tratar de rentabilizar. Es una empresa además especialista en comercializar y hacer marketing del destino turístico para que las líneas de cruceros internacionales lo metan en su ruta y visiten Pedernales. Ahora en Barahona, yo no sé si el gobierno está en condiciones de hacer lo mismo. Sí. Tengo dos preguntas. Bueno, primero, la de una televidente muy apreciada y querida, Alexandra Izquierdo. Ah, sí, Está mi amiga. preguntando, doña Alexandra, que qué ha pasado con la zona franca, que usted no la menciona entre las entidades. Lo que pasa es que fuesen- doña Alexandra fue de las, digamos, protagonistas de lo que está ocurriendo allí. Cuando yo era ministro de Industria y Comercio, llegué al cargo, la cantidad de operadores que tenía esa zona franca no llegaba a 200, eran 170 y algo. Porque ahí se desarrollaban específicamente, ahí hay una empresa eminentemente textil, que es de Wilbers Corporation, que es una de las empresas textiles más grandes de Asia. Entonces, nosotros de Corea, nosotros fuimos allí, con doña Alexandra logramos un acuerdo para que de Wilbers asumiera la administración de la zona franca, es decir, ellos pudieran ampliar. Allí lo que se hacía era solo el teñido de la tela, tenían las maquinarias y evidentemente eso requeriría poco personal. Y tenían otra operación en Baní, que era donde se hacía el corte y la confección. Entonces logramos concentrar toda la actividad, que para ellos evidentemente es una ventaja, mantener en un mismo lugar los distintos procesos productivos en la fabricación de las piezas de vestir que realizan. Y hoy en día esa empresa tiene 2.000 y tanto de obreros, es decir, se desarrolló. Y está en el mismo Barahona. Sí, En el está mismo en la comunidad de Villa Central, que ya es parte del mismo municipio Sí. cabecera, pero que es un distrito municipal, que es donde están las universidades, está el ingenio, está el puerto. Sí, tengo otra inquietud, porque esa fue la pregunta de Alexandra Izquierdo. Claro. Entonces, la mía tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura y el proceso que va a iniciar el próximo lunes. En las redes sociales he visto que ustedes, junto con la senadora Farideh Raful y usted, han estado promoviendo. Tenemos una actividad. Ajá, ¿de qué se trata eso? Bueno, Algo tan importante como la selección de 5 jueces del Tribunal Constitucional. no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero Ok. lo primero decirte que con relación a la selección de los jueces,